Bienvenidos, yo soy Juan, esto es CryptoGenics y en este canal hablamos un poco de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, Ethereum y lo que está pasando en la industria de cripto. En este video particular te quiero comentar un poco de qué se tratan las transacciones en Bitcoin. Y es importante que entiendas esto porque es un concepto fundamental para ir más en detalle dentro del funcionamiento de Bitcoin y de blockchain. Así que quédate, agárrate un mate que ya empezamos. Bueno, como sabemos, las transacciones son una forma de representar el envío y recibimiento de Bitcoin dentro del blockchain, ¿sí? También sabemos que no existen en sí los Bitcoins, sino lo que existe es un gran libro contable donde están las transacciones, ¿sí? Las entradas y salidas que representan las operaciones dentro de Bitcoin cuando uno envía o recibe dinero. Una transacción de Bitcoin se compone de inputs y de outputs, ¿sí? O de entradas y salidas. Una entrada, ¿sí? Representa los fondos, de dónde vienen los fondos, ¿sí? De qué llave pública, de qué dirección de Bitcoin vienen. Y los outputs representan el destino, ¿sí? Representan hacia dónde van esos fondos, o sea, las direcciones de Bitcoin hacia dónde van esos fondos. Entonces, una transacción puede tener un input y uno o varios outputs, ¿sí? Vamos a ver un poco más en detalle cómo funciona esto de los inputs y de los outputs en un ejemplo un poco más gráfico. Así que seguime ahora que vamos a analizar un poco de qué se trata esto. Entonces acá estamos en un ejemplo un poco más técnico de cómo se compone una transacción, ¿sí? Pero no llega a ser súper detallado. Pero bueno, empecemos. Esto es la transacción, ¿sí? TX se representa la transacción, ¿sí? Entonces esta caja verde que vemos a la izquierda es la entrada de datos a la transacción, ¿sí? La entrada. Y estas son las salidas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando genero una transacción, quiere decir que estoy enviando Bitcoin hacia otra persona, hacia otra dirección de Bitcoin. Entonces, lo que voy a poner como entrada, ¿sí? Va a ser una UTXO, que esto significa Unspent Transaction Output, ¿sí? Son outputs o salidas de otras transacciones que no fueron gastadas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, cuando a mí me enviaron dinero hacia mi Bitcoin address, ¿sí? Hacia mi dirección de Bitcoin, lo que hicieron fue generar una UTXO, ¿sí? Una Unspent Transaction Output, y bloquearla, ¿sí? Con un script, ¿sí? Básicamente la bloquearon con un script que se llama Pay to Public Key Hash. Y esto lo que indica es que solamente la persona que tenga la llave privada correspondiente con esta public key hash, que es la dirección de Bitcoin, va a poder utilizar esta Unspent Transaction Output, estos outputs. Como me lo enviaron a mí, a mi dirección, yo tengo la llave privada, entonces puedo utilizar esto como entrada de otra transacción, ¿sí? Esto, la caja verde que ves acá es una transacción pasada que me enviaron a mí, y ahora cuando yo quiero utilizar el Bitcoin que me enviaron, tengo que crear otra transacción con ese output como entrada y proveer obviamente la llave privada que verifica que yo puedo gastar esos fondos, ¿sí? Que es lo que dice acá, ¿sí? Hay un locking script, pay to public key hash, y uno provee el unlocking script for pay to public key hash. Entonces, cuando hacemos eso, ya podemos utilizar esta UTXO. Entonces, como salida, lo que tenemos que generar es una UTXO con un locking script hacia la dirección de Bitcoin que nosotros queremos enviar el dinero, ¿sí? Fíjate que la primera caja del lado derecho es igual a la primera caja del lado izquierdo, a la caja verde. ¿Por qué? Porque es el mismo mecanismo. Si acá nosotros estamos enviando el dinero hacia otra dirección de Bitcoin y en este caso nos enviaron hacia nosotros. Entonces es lo mismo.
Y acá vemos que hay otras transacciones que se generan, ¿sí? UTXO2 y UTXO3. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa acá es que tenemos que entender que una UTXO, ¿sí?, es indivisible. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si a nosotros nos enviaron 3 bitcoins en esta transacción, ¿sí?, nosotros tenemos 3 bitcoins disponibles. Entonces nosotros tenemos estos 3 bitcoins que podemos desbloquear. Y nosotros en esta transacción, si en la primera caja de arriba queremos enviar solamente uno. No queremos enviar 3, queremos enviar solamente uno. Entonces lo que pasa es que nosotros no podemos dividir los 3 bitcoins. No podemos romper esos 3 bitcoins. Lo que vamos a tener que hacer es generar, ¿sí?, diferentes UTXO, ¿sí? No puedo usar esta misma y enviarla hacia esta persona porque no la puedo dividir. Entonces se genera diferentes UTXO, y en este UTXO, por ejemplo, si yo le quiero enviar solamente uno, en este UTXO va a haber solo un Bitcoin, ¿sí? Y en estos dos, o pueden ser más transacciones, se genera el cambio. O sea, dos bitcoins, ¿sí? O puede haber uno acá y otro acá, y ya tengo estos dos bitcoins que se van a enviar hacia mi misma dirección, ¿sí? O sea, se va a proveer un locking script que básicamente va a ser el mismo locking script que este, para que vuelvan hacia mi control, ¿sí? Y esto tiene una analogía con cuando nosotros vamos a comprar algo con dinero cash, con dinero en papel. Si por ejemplo llevamos 5 dólares y hay algo que sale 3, nosotros no podemos romper el papel y darle 3 dólares, sino que le damos los 5 dólares y nos dan el cambio, nos dan 2 dólares de cambio. Esto es lo mismo, ¿sí? Es la misma analogía de cuando usamos dinero en cash. Entonces, repasemos un poquito. UTXO son Unspent Transaction Outputs, son outputs de otras transacciones. Y si me enviaron Bitcoin a mí, yo voy a tener mi clave privada que desbloquea el UTXO, que va a poder ser utilizado como entrada, ¿sí?, en otra transacción. Y si necesito cambio, voy a tener que generar otras UTXO, ¿sí?, Unspent Transaction Outputs, para que vuelva mi dinero a mi cuenta. Y va a existir obviamente una que sea la que va hacia la dirección de Bitcoin que yo quiero enviar dinero realmente. Y así es como funciona de una forma más conceptual las transacciones dentro de Bitcoin. Ahora vamos a ver un poco una transacción dentro de un Bitcoin Explorer para ver otros detalles interesantes. Estamos en un Blockchain Explorer, ¿sí?, que se llama Blockchain. A mí me gusta mucho porque provee mucha información. Y agarré una transacción de ejemplo para mostrarte, ¿sí? Esto es datos reales, ¿sí?, de transacciones que han pasado dentro del blockchain. Y te voy a mostrar un poquito los detalles de la transacción, ¿sí? Acá tenemos una sección que nos muestra la información general, ¿sí? Tenemos un Transaction ID, ¿sí?, que este es el ID por el cual podemos identificar la transacción en el blockchain. Tenemos el Block ID, que es el bloque en el cual fue incluida la transacción, ¿sí?, y el estado de la transacción y de todo el bloque. En general tiene una confirmación, ¿sí? A medida que pasa el tiempo va a tener más y más confirmaciones porque es a medida que se van uniendo bloques al blockchain. Obviamente tenemos, bueno, el momento en el que fue creada la transacción. Y quiero que veas esto, ¿sí? El input total, ¿sí?, de la transacción es de 15,94 bitcoins y el output total es 15,94, y hay una pequeña diferencia entre el output y el input, vas a ver, ¿sí? Y esto, ¿por qué es? Es porque nosotros tenemos que pagar un fee por cada transacción, ¿sí? Ese fee es el que va hacia el miner que agarra la transacción y la incluye en un bloque y hace el proof of work. Y este fee es la diferencia entre, obviamente, el output y el input, ¿sí? Si restamos estos dos
componentes vamos a obtener este fee, que por ejemplo acá podemos ver que en este momento son solamente 38 centavos de dólar. Y esto quiero que veas también acá donde dice Send and Recipients, que es importante, ¿sí? A ver, esta es la UTXO que hablábamos anteriormente, ¿sí? Alguien recibió 15,94 bitcoins, ¿sí? En esta dirección. Y han creado, ¿sí? Otras UTXO, ¿sí? Otras Unspent Transaction Output. Ves que acá dice Unspent, ¿sí? Porque todavía no las han gastado. Y aparentemente, por lo que podemos analizar en esta transacción particular, alguien recibió 15, casi 16 bitcoins y quería enviar quizás solamente 12 bitcoins, o quizás quería enviar 100 dólares. Alguien recibió 132.863 bitcoins, dólares. No sabemos en qué momento, bueno, sí sabemos en el momento del tiempo que pasó, pero a partir de esos querían enviar 100 dólares a una dirección, o 43 a otra, o 123 a otra. No sabemos exactamente cuál es la verdadera, porque estas pueden ser transacciones generadas aleatoriamente para encubrir un poco más la anonimidad, ¿sí? De la operación. Pero esta claramente podemos ver que estos 132, que corresponden casi con la misma cantidad que entró, son el vuelto que hablábamos, ¿sí? La transacción que creamos para que vuelvan hacia nuestra dirección, ¿sí? Esto es importante de entender, ¿sí? Y si lo ves, vas a ver que esta dirección corresponde exactamente con la misma dirección. Entonces, este es el output que se hizo para crearse el vuelto. ¿Por qué? Porque esta persona o esta empresa o lo que sea recibió 15 bitcoins en una UTXO y no los puede partir, tiene que crear diferentes UTXO. Entonces, si le quiso pagar a alguien 0.012 bitcoins, va a tener que crear esa UTXO, pero va a tener que crear también otras UTXO para poder darse un vuelto. Entonces este es un ejemplo práctico de lo que veíamos antes y es muy interesante, y quería que lo veas. Hay otros detalles técnicos también, ¿sí? Que el conteo de los inputs y de los outputs, ¿sí? 1 y 4. Esto es el fee per byte, ¿sí? Cada transacción tiene un tamaño, ¿sí? En bytes, y el fee se calcula mediante el tamaño de la transacción, ¿sí? Digamos, en esta transacción, como ves, es un montón de dinero, ¿sí? Esta persona podría haber enviado estos 132.000 a otra persona y hubiera estado pagando el mismo fee. ¿Por qué? Porque el tamaño de la transacción en bytes es lo que cuenta a la hora de calcular los fees, no la cantidad de dinero. Entonces eso también es importante tener en cuenta con respecto a las transacciones. El tamaño, obviamente, de la transacción. Bueno, más datos para desarrolladores. Otros explorers en los que podemos ver la misma transacción. Y acá podemos ver otros datitos más, ¿sí? Que son un poquito más técnicos, pero siguen hablando un poco de los fees y del weight. Si es una Coinbase Transaction, muy interesante esto que me olvidé de mencionar. Una Coinbase Transaction es una transacción especial, y la Coinbase Transaction es la transacción que generan los miners cuando crean un bloque, y ese bloque es ganado, ¿sí? Se resuelve el Proof of Work y es distribuido a través de la red. Ese miner recibe un reward, recibe unos bitcoins, y es a través de esta Coinbase Transaction que no tiene una entrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la manera de generar bitcoins, ¿sí? Cuando se generan nuevos bitcoins, o sea, cuando un miner pone un bloque nuevo en el blockchain, se genera una Coinbase Transaction arriba de todo, que esos bitcoins van directamente hacia la dirección del miner. Y acá nos indica si es un Coinbase Transaction o no. Entonces,
Esto es un poco la información que tenemos sobre transacciones dentro de un Explorer. Espero que te haya servido para que entiendas un poco más las transacciones. Entonces, repasemos un poco el video. Si tenemos direcciones de Bitcoin, queremos enviar y recibir Bitcoin, usamos una transacción. Una transacción se compone de inputs y de outputs, que en realidad los inputs son los unspent transaction outputs, ¿sí? Son outputs de transacciones no gastadas que llegaron hacia mi dirección de Bitcoin, la cual yo puedo utilizar porque poseo la llave privada, puedo desbloquear ese script, ¿sí? Puedo desbloquear ese script y puedo generar un input para una nueva transacción que dice exactamente lo mismo que cuando yo recibí, ¿sí? Agarro y bloqueo la transacción, bloqueo los fondos para que solamente lo pueda desbloquear la persona que posee la llave privada correspondiente con la dirección de Bitcoin a la cual yo quiero enviar dinero. Concepto importante también repasemos es que no puedo dividir los unspent transaction outputs. Si yo tengo 5 bits, recibí 5 bitcoins y quiero enviar 2, no puedo partir esa unspent transaction output, esa UTXO. Así que lo que tengo que hacer es generar 2 o más outputs dentro de la misma transacción. Sí, yo tengo que enviar los 5 bitcoins, pero del otro lado solamente generar un output para 2 bitcoins y firmarlos digitalmente con la llave pública de la dirección a la cual quiero enviar y crearme otro output, crearme otra unspent transaction output, otra UTXO que diga que estos 3 bitcoins sí son el cambio, son mi cambio. Entonces esos 3 bitcoins se van a volver a mi dirección de Bitcoin y los voy a poder seguir controlando porque tengo la llave privada, obviamente. Esto fue cómo funcionan las transacciones en Bitcoin un poco más en detalle. Espero que hayas entendido un poco de qué se trata, ¿sí? Que hayas entendido estos detalles un poco más técnicos de cómo funciona. Comentame qué te pareció el video, comentame qué le faltó. Y si te gustó, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, ¿sí? Nos vemos en la próxima.